Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Y dirás, Richard, ¿has cambiado el formato? Claro, cariño, para que vosotros puedan visualizar las cartas y también para que puedan entender las energías. Quiero pedirte un favor, Cáncer, por favor. Trata de relajarte, respira, bota, respira, bota, respira y bota, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que estés muy abierto, muy abierta al mensaje que te voy a entregar. Es una lectura bonus. Trata de hacer esto antes de empezar la lectura. Si es posible, pon pausa. Trata de estar desconectado y desconectada también de tus problemas, de las cosas que a lo mejor puedas estar viviendo lo que es el día a día, cosas que bloquean a tu evolución, ¿vale, cariño? Sé que es muy difícil, sé que cada persona tiene un mundo, pero por favor haz un pequeño esfuerzo para que puedas encontrar la respuesta que tú estás buscando con más claridad. Vamos a empezar con los ángeles del amor. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros. Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós el universo. Y empezamos, mi querido Cáncer, lectura bonus para vosotros. Gracias por tu apoyo, cariño. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Cáncer. Empezamos. Nos dicen, puede amar sin miedo, ¿vale? Abre el corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todos y de todas también. Yo lo que puedo percibir con esto, cariño, siento que muchos de vosotros de repente me dices, Richard, tengo miedo a una oportunidad, tengo miedo a lo que es a volver a creer en los demás. No sé por qué siento que a lo mejor tenías expectativas con una relación, con una persona o una comunicación. Pero creo que ha habido un cambio en las energías de parte de ellos o de ellas. Pero esto no quiere decir, cariño, que tu mundo se ha terminado. Simplemente que las cosas se dieron o hay un porqué detrás. Hay un porqué. Y ese porqué lo vamos a descubrir ahora también, ¿vale? Entonces, los ángeles del amor, tus guías, están diciendo, no te preocupes, si te has caído, te volverás a levantar y vas a tener otras experiencias. Tu mundo no se acaba, de repente porque no funciona una relación, de repente porque te estás divorciando o porque el gran amor de tu vida no te corresponde, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, pero es que yo tenía mucha ilusión. Entre nosotros dos había miradas, yo sentía señales, yo sentía que esta persona tenía algo o había algo en común entre nosotros, pero cuando las cosas empezaban a fluir, porque inclusive creo que un grupo de vosotros también tuvo algún tipo de algún encuentro, un encuentro íntimo, sentiste que la energía cambió totalmente. Y creo que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, creo que solamente fui un objeto más, solamente fui alguien para pasar la noche. No sé por qué siento, Cáncer, que yo te diría de que no es así. Yo creo que algo pasó aquí, algo con las energías, ¿vale? Pero a mí me está diciendo que todo se va a arreglar. A mí me está diciendo que esa persona que tú sientes que está en tu corazón es una energía especial, pero todo tiene un porqué, ¿vale? Vamos a ver, te lo dejo aquí. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Vidente de luz, con mucha fe. A ver, ¿qué nos quieren decir el tarot? Vidente de luz para vosotros. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus. Te voy a entregar todo tipo de información, ¿vale? Si tenemos que alargarnos un poquito, no vamos a alargar con el tiempo, pero vas a tener información. Listo, empezamos. Me sale la carta del 6 de espadas. Muchos de vosotros de repente están sufriendo la partida de una persona en especial, o simplemente me dice, Richard, ha llegado el momento de pisar tierra, ha llegado el momento de olvidarme de esta historia. Creo que algo no se concretó para ti. Mira, también te da mucha tristeza, te da mucho dolor que esta persona de repente que se fue no se comunique contigo o no sepas nada de él o de ella. La carta del 6 de espadas también nos están hablando de rescates. Aunque esta persona en estos momentos no se pone en contacto contigo, aunque esta persona no da señales de vida, siento que tú estás en su mente, siento que tú estás en su recuerdo,
ellos o ellas también se lamentan y también tratan de buscar explicaciones. Pero si tú te das cuenta con esta carta, esta persona es como si no quisiera partir de tu lado, como si no hubiera querido partir de tu lado. Simplemente está parada, puede estar también parado, puede ser él o ella, en este bote, mira, en este bote, ¿vale? Con su equipaje, porque tiene ropa, quiere decir que entonces ha partido de tu vida. Pero esta persona no quiere dejarte. Esta persona se pone muy nervioso, muy nerviosa, porque inclusive se está tocando lo que es el cabello, que nos hablan de síntoma de nerviosismo, ¿vale? De estrés. Siento que aquí ha influido las energías. Siento que se ha dejado empujar de repente por algo que en estos momentos inclusive no encuentra respuesta. El por qué he abandonado a Cáncer. El por qué no puedo estar con Cáncer. El por qué las cosas son así. Vamos a continuar. Me sale la carta del 9 de copas. Algunos de ellos también de repente han llegado a lo que es en tu vida cuando están en un proceso de divorcio. Puede ser que esta persona tiene una relación pero no es feliz donde está. Necesita poner en claro todo. Necesita ordenar su vida. Hay un grupo de ellos. Hay un grupo de ellos que siente también de que contigo ha encontrado lo que es la paz, ha encontrado la armonía e inclusive una conexión muy impactante e importante. Pero sin embargo siente que cuando está contigo pasa algo extraño. Yo lo que te puedo decir, Cáncer, yo creo que un grupo de vosotros, tú sientes esa corazonada que has encontrado a tu alma gemela o a tu llama gemela. No es una relación normal. Y ellos también lo sienten así, ¿vale? Ellos también saben que tú eres un tesoro importante, porque si tú te das cuenta, aquí hay un baúl, hay tesoros. Esta persona sabe que también que contigo ha encontrado lo que realmente ha estado buscando todo este tiempo, pero la mayoría de ustedes ha tomado rumbos diferentes o la historia cambió. Yo siento que esta persona, cuando te empezó a conocer, cuando empezó a tratarte, vio una posibilidad o sintió la posibilidad de estar contigo, pero no como una relación seria. No. Simplemente tener lo que es una aventura, pasarlo bien, lo que decimos vulgarmente un choque y fuga, ¿vale? Pero esta persona te empezó a conocer más, te empezó a tratar más, empezó a ver tu corazón y sintió una conexión contigo. Y entonces fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Esta persona no se fue de tu vida porque no te quiere. Esta persona no está contigo, ¿sabes por qué? Porque no quiere hacerte daño, porque no quiere lastimarte. Y quizá me dice Richard, pero ¿cómo me puedes decir esto si él me ha dicho que no me quiere, ¿vale? Aunque en su momento de repente o ella me ha dicho que no me quiere, aunque en su momento las cosas entre nosotros dos era fantástico. ¿Alguna vez has escuchado que alguien te dice cuando has hecho una lectura o has visto lo que es el tarot, que te dicen, Cáncer, esta persona es tu alma gemela, pero lamentablemente vosotros dos no están en el mismo nivel o no están vibrando, no están en la misma frecuencia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque tú sientas que es tu alma gemela, la otra persona también lo siente, pero no lo reconoce. O la otra persona simplemente siente un sentimiento muy especial por ti, pero no sabe por qué. No sabe por qué. Y esta persona que vino con intenciones de solamente pasarlo bien contigo, de tener algo lo que es en la parte sexual inclusive, esta persona, su interior, su energía interior lo dice, no hagas esto con Cáncer. No hagas esto con Cáncer porque Cáncer es tu alma gemela, porque Cáncer es especial. De repente, no como yo te lo digo, lo siente o lo escucha, pero recuerda que una cosa es el cuerpo y otra cosa es la energía, otra cosa es el alma, cariño. Y entonces su interior, su alma, su energía le dice, no hagas esto con Cáncer. Por eso que esta persona tranquilamente contigo hubiera tenido un encuentro, hubiera tenido una historia, o vosotros tienen encuentros o historias, pero cuando siente que a lo mejor su conciencia le pesa, porque sabe que a lo mejor tiene una historia, porque a lo mejor sabe que entre vosotros dos hay algo muy especial, pero no puede corresponderte al 100%, es cuando se aleja, es cuando se va. Pero no se va definitivamente, porque ahí hay un conflicto, ahí hay una lucha que tiene en su interior, sea él o sea ella, ¿vale? Hay una lucha. ¿Cómo reconoces esta lucha? Richard, ¿cómo puedo reconocer esta lucha? De que esta persona
realmente se siente mal. Te pongo como ejemplo. Esta persona de repente te ha dicho, no, yo no quiero nada contigo, ya no me gustas, no te amo. Perfecto. Pero sin embargo, esta persona siempre está viendo tu estado de WhatsApp, siempre está viendo tu perfil, siempre está viendo tu foto. En algún momento ha hecho un comentario a su amistad, a su alrededor. O simplemente cuando tú te encuentras con esta persona, es como si te mirara en los ojos y se queda como si hubiera una pausa, como si se quedara en el aire. Y tú dices, ¿pero qué le pasa a este chico o a esta chica? Se supone que entre nosotros ya no hay nada, pero ¿por qué todavía siento esa atracción, esa química, ese vínculo? ¿Por qué? Pero si me ha dicho que no me quiere, si ya no está conmigo, si está con otra persona, entonces el alma, su energía interior, lo hace ver de una manera inconsciente de que vosotros dos son almas gemelas o llamas gemelas, cariño. Por eso yo siento que esta persona, aunque haya partido de tu lado, se va con dolor. Mira bien esta carta. Mira bien esta carta. Está con la cabeza agacha, ¿vale? Tiene la maleta, pero no es que él o ella esté remando, no. Simplemente las energías lo alejan, pero te extraña y te piensa. Vamos a continuar. ¿Ves? La carta de la reina de espadas. Siento que a lo mejor de repente, aunque tú me digas, Richard, en este momento lo que me está pasando es que tengo una conexión con una persona que me mira, me observa, me sonríe. Nosotros a veces inclusive cruzamos miradas o nos quedamos petrificados mirándonos. O simplemente esta persona cuando yo estoy haciendo algo, como que me hace sentir que también está interesado o interesada en el tema. Como si me conociera, como que si busca mi atención. Y sé que para muchos de vosotros, ellos o ellas han buscado tu atención y lo consiguen, ¿vale? ¿Por qué lo consiguen? Richard, con esta energía nunca me ha pasado esto. ¿Por qué lo consigue esta persona? Porque es tu alma gemela o tu llama gemela. Pero vuelvo a repetir, muchos de vosotros no están en la misma frecuencia. Pero esto no quiere decir de que ustedes, en un futuro o en otra vida, no coincidan. Ustedes, ya sea en vidas pasadas, ya han tenido algo ya. Solamente hace falta que ellos se reconozcan o que tú reconozcas también que es la persona de tu interés. Pero eso llega como llega, cariño, ¿vale? Lo que tú puedes hacer para que las cosas se concreten, para que las cosas se aceleren, empieza a visualizar, empieza a trabajar las energías, aplica la ley de la atracción, visualiza cómo quieres que sea ese encuentro. Cada noche, antes de dormir, simplemente visualiza su rostro, su nombre, deséalo lo mejor, desea que sea feliz esa persona. No esté de repente con esa angustia, con ese llanto, ese dolor, que no lo tengo, ¿por qué no está conmigo? No, simplemente déjalo en manos de Dios, como yo lo dije a una consultante. ¿Lo amas mucho a esta persona? Déjalo en manos de Dios. Haz como hace mi madre que dice, Dios, te entrego a mis hijos, te entrego a mi familia. Tú también haz esto de buena fe, de buena armonía. Si no eres cáncer y estás viendo esta lectura, también aplica esto para la persona que te interesa. De buena fe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las cosas se reactivan. Esta persona te va a sentir, esta persona te va a extrañar, esta persona va a ver de que tú estás vibrando bien. Todo lo que va a sentir referente a tu conexión va a ser cosas buenas, cosas positivas. Pero si tú de repente te duermes pensando en él o en ella, llorando, maldiciendo, pues entonces esa vibración que siente la persona de tu interés es negativo. Y por eso que no se atreve a acercarse a ti. Y me dirás, Richard, pero es muy difícil. Lo que tú tienes que hacer, cariño, empieza a ocuparte, a hacer cosas que te llenen de alegría, de satisfacción. Empieza de repente a hacer un hobby, conoce nuevas personas, empieza a ampliar tu círculo de amigos o simplemente dedícate a hacer algo que te gusta. Puede ser la cocina, el arte, a Cáncer le encanta el arte, la cocina, etcétera, etcétera. Lo que a ti te guste. Pero empieza a vibrar bien. El secreto es que tienes que empezar a vibrar bien. ¿Para qué? Para que esta persona también se reactive todo. Para que ayudes a que despierte el alma que lleva dentro. La energía que lleva dentro. La conexión que tienen vosotros dos. Para que ayudes. De esa manera tú puedes ayudar a esta persona. Porque siento que a lo mejor me dice Richard, yo me siento un poco confundido, un poco confundida, o no entiendo qué pasó.
nosotros, hay un grupo de ustedes que se conocen desde muchos años, inclusive de repente tú estabas tratando con una persona que era tu amigo, tu amiga, en tu adolescencia, en tu juventud, pero la energía, algo pasó entre vosotros dos que se atrayeron. Y creo que esto siempre ustedes lo sabían, pero no querían pasar, como se dice, esa barrera, ¿vale? No querías como fastidiar la amistad, no deseabas. Hay una persona que también de repente te ha dicho que ha sido padre o madre y a ti te ha causado como un shock, ¿vale? Como diciendo, Richard, wow. Y pensar que con esta persona había algo entre nosotros dos, pero se rompió la conexión por X motivos o simplemente el contacto disminuyó, pero sin embargo te llegó con esa sorpresa. ¿Por qué te trae esa sorpresa? Dirás, Richard, pero esta persona, qué mala persona es. ¿Cómo me puede decir esto que yo, aún queriéndole, amándole, ¿vale? Sea él o ella, me dices esto? Me ha destrozado, cariño. ¿Saben por qué lo dice, cariño? Porque su alma gemela de su interior no ve esto como maldad. Más bien, como las almas gemelas son dos personas que se quieren, las almas gemelas son personas que quieren el bien del uno y del otro, esta alma gemela te lo cuenta ¿por qué? Porque sabe que tu alma gemela que está en tu interior, ¿vale? Que está en tu interior, sabe que se va a poner feliz, se va a poner alegre. Sé que es difícil de entender, cariño. Sé que me dirás, Richard, no es lo que yo siento. Aquí no está de lo que tú sientas, sino lo que siente tu alma gemela. Por eso que esta persona se deja guiar o por el impulso de su alma interior, te cuenta estas cosas. Te dice, estoy en una relación, estoy conociendo a alguien, voy a tener un hijo, tengo planes de viajar. ¿Sabe por qué te lo cuenta? Porque entre vosotros hay una conexión muy especial, una conexión muy importante. Es esto, ¿vale? Y si tú me dices, Richard, no es el caso, esta persona solamente me ha dicho que no me quiere, pero lo que no entiendo es por qué me sigue mirando. No entiendo por qué sigue viendo mis redes sociales. No entiendo por qué coincide conmigo en muchas maneras. O de repente me dice, Richard, yo ya ni lo busco, ni en mi cabeza está. Pero no sé qué pasa, que siempre, tarde o temprano, nos chocamos cara a cara. ¿Por qué? Porque su alma gemela, su interior lo empuja a que vosotros dos se encuentren. Eso es lo que pasa, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son especiales. La carta del mago. Tenemos también lo que es la carta de la reina de oros. Y tenemos aquí la carta del as de bastos. La carta del mago y la carta de la reina de oros. La carta del mago es una energía que da poder. Es una energía que lo puede todo. Y la carta de la reina de oros es una persona también que tiene estabilidad, que tiene tranquilidad. En estos momentos siento que solo depende de tus manos que empieces a trabajar la visualización de cómo quieres que esta persona esté a tu lado, regrese a tu lado, ¿vale? Siento que muchos de vosotros también, el gran amor de tu vida puede estar dentro de tu trabajo, de tu proyecto, ¿sí? O vosotros de repente están cerca, como que hay algún tipo de vínculo familiar, puede ser que sea amigo de tu madre, cualquier cosa, ¿vale? Pero hay un vínculo, porque nos hablan también de la familia y del trabajo. Yo lo que estoy viendo, que en estos momentos ni tú, ni él, ni ella, de repente están peleados, de repente no hay comunicación, pero sin embargo, aunque no quieran aceptarlo tanto tú como la persona de tu interés, ustedes se sueñan, vosotros dos se piensan, simplemente que el orgullo, que también, o tendrás tus motivos, ¿vale? Pero yo veo que hay una conexión. Fíjate bien en esta carta, hay una conexión. Pero si tú te das cuenta, tanto esta carta como la carta de la reina de oros, como la carta de las de espadas, esta persona está cerrado los ojos, esta persona está cerrado los ojos, esta persona está con una actitud como diciendo, a mí no me pasa nada, y esta persona también está igual. Fíjate bien las caras, cariño, porque es muy importante que tú sepas, ¿vale? Cómo funciona todo esto. Fíjate bien las caras. Entonces nos están diciendo, para muchos de vosotros, hay una persona que no reconoce los sentimientos. Hay una persona que no reconoce que está coladito por ti, que está enamorado por ti o enamorada por ti, ¿vale? No lo reconoce. Sale la carta del mago. Vosotros se han tenido que reencontrar sí o sí, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieren decir. La carta del 6 de bastos y tenemos también la carta del 8 de copas.
Siento que esta persona sabe por qué no quiere reconocer de repente, porque a lo mejor de repente o vosotros dos son muy buenos amigos, muy buenas amigas, hay una conexión muy importante, o lo que te comenté al principio, esta persona está buscando pasarlo bien, esta persona quiere, te desea, quiere abrazarte, quiere besarte, quiere estar contigo en la intimidad, pero otra vez lo recuerda las energías, no hagas esto a Cáncer, porque Cáncer es tu alma gemela de una manera inconsciente, y por eso que esta persona se aleja, cariño. ¿Por qué se aleje? Mira, Richard, pero me da igual. Yo lo que quiero es al menos tenerlo lo que es un día, una noche. Me da igual. Pero las energías no funcionan así, cariño. No funcionan así. Tú puedes querer solamente una noche. Él o ella también quiere estar contigo de repente solamente una noche. Pero hay una energía que le dice, tú no puedes hacer esto con Cáncer. No. Porque aquí yo veo que esta persona por eso que no acepta, por eso. No es porque sea mala persona, porque el alma interior le impide hacerte daño. Y quizás de repente me dice Richard, pero ¿cómo me puede decir qué más daño más grande que esta persona viene y se va? Porque también tiene una lucha interna. Tiene una lucha interna, cariño. Es esto. Esta persona sabe que entre vosotros dos hay una conexión muy importante, muy especial. Aunque en estos momentos no te mire, porque veo ese perfil que no quiere aceptar, esta persona no duerme bien. Esta persona, inclusive de repente has visto fotos que está más envejecido, más envejecida, más acabado. Sientes que a lo mejor se toma una foto con la persona de su interés, pero tú ves en su mirada, en sus ojos, que no es feliz. No es como cuando estaba contigo una sonrisa especial, todo era espontáneo, no. Es como si se sintiera obligado o simplemente para aparentar de que todo marcha bien. Hay una persona que también de repente en tu trabajo, me siento en tu trabajo, te muestra lo que es un perfil de seguridad. Un perfil como que yo aquí tengo el control. Pero alguna vez tú lo has pillado, ¿vale? Alguna vez tú lo has pillado que te estaba mirando de reojo, que te estaba observando. Y no es porque estaba viendo tu trabajo, no. Simplemente porque te quiere, te ama, pero no quiere aceptar. No quiere aceptar, ¿vale? Vamos a continuar. Tienes que trabajar las energías, porque es muy importante que tú trabajes las energías. Voy a darte signos. A ver. Vamos a sacar más. Te voy a dar más información. Vamos a ver de repente también qué es lo que le ata con su pareja. Vamos a ver también si hay algún tipo de daño, porque también puede ser, ¿vale? Pero vamos a ver de acuerdo a las energías que nos quieran dar. Me sale un Cáncer, me sale un Géminis, me sale un Escorpio, me sale un Piscis, un hito más, y me sale lo que es un Virgo. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque también en las características, que es muy especial, te voy a entregar mucha información, incluidos signos también. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Es una lectura bonus, tú solamente déjate llevar. Vamos a ver el tarot elemental. A ver. Listo. Me sale la carta de los enamorados. Para un grupo de vosotros va a llegar una persona especial o en unas vacaciones, que puede ser que tú estás cerca de la costa, has conocido a una persona muy importante o sientes que esta persona es muy importante lo que es en tu vida. Mira que a lo mejor de repente me dice Richard, teniendo tantas oportunidades, tanto esta persona como tú, te fijaste en él o en ella o ellos se fijaron en vosotros. La carta del 6 de oros y tenemos también la carta del 10 de bastos. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, tienes como es como si estuvieras expuesto o expuesta. Creo que amas a alguien que puede estar dentro de tu proyecto, de tu trabajo. Puede ser que esta persona de repente está dentro de tu entorno de amigos. Puede ser que me diga Richard, la situación entre nosotros dos es muy difícil, inclusive relaciones ocultas, ¿vale? Siento que una de las dos partes de repente tiene una carga. Siento que una de las dos partes está saliendo de una ruptura también. Pero sin embargo tú has conocido a esta persona. Yo lo que estoy viendo que me dice Richard, yo siento que esta persona me ama, pero yo quiero que también me demuestre. Porque tú estás esperando recompensa. Tú estás esperando recompensa. Pero aquí tenemos lo que es un bloqueo. Un bloqueo, ¿vale? Vamos a continuar.
Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, yo lo que tengo miedo es que esta relación o este amor de repente salga a la luz. Creo que hay un grupo de ustedes que a lo mejor quieres que ese amor que tú tienes por esta persona no salga a la luz. Entonces ahí también puede ser un bloqueo, cariño. A lo mejor también este es el problema que pasa por la cual tú no puedes estar con esta persona. Quizás esta persona en algún momento te ha hablado del tema o tú has hablado del tema. O simplemente, aunque tú ames a esta persona, como no sientes esa seguridad al 100%, no quieres todavía que las cosas salgan a la luz. No quieres, ¿vale? Hay un grupo de ustedes que está teniendo algún tipo de convivencia, de encuentro con una persona que te interesa o esta persona está interesado en ti, pero sin embargo todavía sientes que no estás preparado o preparada que salga a la luz. Puede ser que esta persona inclusive de repente me dice, Richard, lo que pasa son las etiquetas de la vida. Tengo miedo a ser juzgado, juzgada. ¿Por qué te digo? Porque tenemos aquí la carta del 9 de espadas. Mira, tienes miedo de repente al rechazo también de tu entorno. Sí, hay una persona que en algún momento te traicionó. Hay una persona que de repente también puede ser que tenga pareja. Y entonces esta situación como que te tiene un poco marcado o marcada. ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo esta persona va a dejar esta historia? ¿Será feliz en su relación? También te preguntas actualmente. Tienes una curiosidad. Veo también aquí, ¿vale? Porque me dices, a mí me dice, Cáncer quiere ver claridad, Cáncer quiere o desea. Porque aunque tú solamente me digas, Richard, yo solamente pregunto si es feliz o no en su relación. Dentro de ti, tú deseas que esta relación termine porque tenemos la carta del 3 de espadas. Hay un deseo muy intenso de ruptura, de traición, que está relacionado con el amor, con la historia, ¿vale? Es esto. El otro mensaje que yo te puedo dar, muchos de vosotros de repente también están teniendo algún tipo de discusión, de bloqueo, por un desliz o por una traición, me dicen aquí. Porque aquí hay grupo de personas, ¿vale? Es una carga que aún llevas porque está relacionado con terceras personas, con grupo de personas. Puede ser que a lo mejor de repente la persona de tu interés te ha defraudado y entonces te sientes como traicionado, traicionada, te sientes sucio, sientes que simplemente esta persona te ha dado la espalda. ¿Dónde está el respeto, me dices? ¿Dónde está ese amor que me prometió? ¿Cómo quiere que yo confíe otra vez en él o en ella con todo lo que me ha hecho? Siento que hay una persona que también, a pesar que tú lo has descubierto, a pesar que tú lo has pillado su infidelidad, siento que esta persona también inclusive se ha atrevido a echarte de casa. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor se ha sentido como rodeado, se ha sentido de repente como que todo el mundo te ha hecho cargamontón. Veo que solamente se han encargado de juzgarte, de criticarte también. Si el otro caso que te puedo decir, la persona de tu interés que te ha hecho el daño también se siente mal, ¿sí? Siente que ha tocado fondo, tiene miedo a perderte, ¿vale? Pero muestra un carácter, ¿sí? Muestra un carácter que a lo mejor solamente es como apariencias, cariño, ¿vale? Apariencias porque a lo mejor no quiere perder el control, pero sin embargo yo veo mucha tristeza, mucho miedo de parte de ellos, aunque te muestre un carácter. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser de elemento aire o veo aquí lo que es un Sagitario. La carta del colgado, nos están diciendo aquí con la carta de colgado. Hay una persona que o tú tienes una historia desde hace mucho tiempo, una relación o una conexión, la cual de repente puede ser con alguien de elemento aire, tómalo de una forma general. Esta persona de repente me dice, Richard, me pide tiempo, hay un grupo de ustedes. Hay otro grupo que esta persona va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, ¿vale? Entonces creo que muchos de ustedes dicen, Richard, yo lo que quiero es evolucionar, yo lo que quiero es sentirme querido y querida y no estar de repente siendo un objeto más para ellos o para ellas. Necesito tener un hogar. Hay un grupo de ustedes que quiere ser padres, madres, quiere tener lo que es una familia y siento que con esta persona no te da lo que es esa seguridad. No sé por qué siento Cáncer, ¿vale? Si quieres lo comentas o no. Muchos de vosotros tienen un hijo con esta persona, pero tú tienes una relación, tú tienes una historia, ¿vale? Entonces, a la persona de tu interés, no sé si lo sospecha, pero simplemente lo ha adoptado como su hijo o su hija. Es esto.
Tú con esta persona con la cual has tenido esta conexión tan importante, tan especial, con esta persona que se fue, has tenido un hijo o una hija, pero tu pareja de repente no sabe, tu actual pareja, y vosotros pues son una familia. ¿A ti te da un poco de miedo también de que esto salga a la luz? ¿Te da un poco de miedo también que a lo mejor de repente esta persona algún día se entere o por cualquier motivo? A veces el destino o las energías son muy misteriosas, ¿vale? Si supongamos un ejemplo, con esto no quiero que te alarmes. Supongamos un ejemplo, ¿vale? Quizá de repente tu hijo tiene un accidente o tu hija. Como ejemplo, no te alarmes, cariño, ¿vale? Solo como ejemplo. Y necesita una transfusión de sangre, ¿vale? Y da la casualidad que tiene el mismo tipo de sangre que el padre real. Entonces, ¿tú qué haces cuando estás en desesperación? Vas a recurrir a ellos. Porque el amor de madre, el amor de padre es más fuerte que nada. Especialmente el amor de madre. Es así, ¿vale, cariño? Porque como dicen aquí en España, tú lo has parido y a ti te ha dolido. Es esto, cariño. Entonces, por eso pueden pasar esto. Y quizás en algún momento te pones a pensar, cariño, ¿vale? Hay situaciones en las cuales nos están diciendo que tienes que tomar una decisión ya. Quizás de repente tienes que alejarte un poco de esa conexión o simplemente poner en orden, ¿vale, cariño? Poner en orden. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles, ¿vale? No los ángeles del amor, tus arcángeles. Referente a esta historia o a cualquier historia. Terapia de los ángeles. Necesitas, cariño, de repente confesarte. Necesitas de repente, yo qué sé, si me dice Richard, no tengo nada que confesarme, es muy importante que empieces a entrar en contacto con Dios, con los ángeles. Confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Por eso te digo, hay una carga para vosotros. Hay algo que a lo mejor de repente quedó pendiente en tu vida. Hay algo que tú tienes que contar, algo que tienes que decir, ya sea de repente a la pareja que tienes actualmente o a esa persona que no está contigo, ya sea relacionado con los hijos o simplemente expresar tus sentimientos. Pero nos están diciendo, si tú sientes que esto es una carga muy fuerte, ha llegado el momento de que tú expreses o simplemente te entregues a Dios, a los ángeles. Cariño, Dios es misericordioso, ¿vale? Tus ángeles te van a ayudar. Si tienes una carga emocional, algo que a lo mejor te pesa, encomiéndate y pide perdón y verás que todo va a ir bien, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente hay algo que te atormenta desde hace mucho tiempo. Sientes que a lo mejor fue muy negativo lo que es en tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, te voy a dar iniciales, ¿vale? A ver. Te voy a dar iniciales. La letra D, la letra H, la letra E, dos más, la letra T, la letra O y la letra B. Muchos de vosotros de repente no tienen comunicación con la persona de tu interés, te ha bloqueado, contacto cero, o muchos de vosotros la persona de tu interés vive en una isla, o vosotros me están viendo lo que es de una isla. O simplemente me dice, Richard, el amor de mi vida como que se ha aislado, no habla, no comenta, no dice nada, hasta me asusta lo que está pasando por su cabeza. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Vamos a preguntar, cariño, si la persona de tu interés, es una lectura bonus, ¿vale? Si la persona de tu interés es feliz en la relación que está actualmente, porque hay un grupo de ustedes que la persona de tu interés está en una relación. Que Dios el universo me ayude. ¿Es feliz en la relación que está actualmente? La carta de la luna, no, y se me cayó. La carta de la luna es uno, no, mira, me volvió a reafirmar 3 veces. No, no es feliz, cariño, no es feliz, ¿vale? A mí lo que me está diciendo aquí, esta persona no puede vivir con su conciencia, esta persona no puede olvidarte, todo es muy inestable en su vida. Yo veo una conexión aquí entre Capricornio, Escorpio, Libra y Cáncer, ¿vale? Veo que esta persona de repente siente que todavía hay pasión o hay fuego entre vosotros dos, siente que tiene que pedirte perdón, siente que tiene que hablar contigo. Es como, por eso te digo, para un grupo de ellos también es como si llevaran una carga emocional. No es feliz. Yo veo muchas discusiones. Yo veo inclusive que una de las dos partes se engaña, ¿vale? Una de las dos partes tiene de repente aventuras, pero me dirá Richard, pero por Dios, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Sabes por qué hace esto? Porque no tiene satisfacción.
no es feliz con la relación que está actualmente, porque la conexión todavía continúa entre vosotros dos. ¿Por qué te digo que continúa entre vosotros dos? Porque me sale Cáncer en primera línea. Y la carta del diablo nos habla de deseo. Esta persona te desea, esta persona te piensa, por eso que su vida es inestable. Por eso que no es feliz con lo que tiene actualmente, ¿vale? La carta de la templanza, esta persona va a buscar la manera de ponerse en contacto contigo o simplemente de buscar la tranquilidad. Sí, esta persona te observa a través de tus redes sociales. Hay una persona que puede estar en la distancia, hay una persona que puede estar dentro de tu trabajo también. La carta del mago, la carta de la justicia va a tomar esa decisión y la carta de la muerte va a reiniciar todo. Entre vosotros dos la historia no se ha terminado, entre vosotros dos la historia no ha llegado a su fin. No, no. Esta persona va a venir a tener contacto contigo, comunicarse, hablar, expresar. Algo te tiene que decir, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. No es feliz con esa persona e inclusive puede ser que está en muchas aventuras, pero no es feliz. Te voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. A ver. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Ahora, te voy a dar 7 segundos o simplemente haz pausa si tú quieres. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la sacerdotisa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del mundo es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del ermitaño es un no. ¿Vale? Muy bien. Vamos a darte otro mensaje que son las características. Cariño, tengo que darte mucha información, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros. A ver, ¿qué mensaje nos quieren dar? ¿Listo? Veo que muchos de vosotros van a tener lo que es un encuentro o vas a coincidir con amigos, con amigas y te sale aquí tu signo, la carta de la luna, la cual esto te va a impactar o te va a poner un poco nervioso o nerviosa. Siento que vosotros, Cáncer, también van a conocer personas, la cual te va a llamar mucho la atención, especialmente solteros o solteras, o simplemente si vosotros en estos momentos se están divorciando o están olvidando lo que es una energía, ¿vale? Muchos de ellos de repente van a ser de cabello rubio, castaño y negro. Algunos son de piel morena también. Veo que algunos de ellos tienen algún tipo de tatuaje, especialmente lo que es en la espalda o en el hombro, ¿vale? Sea hombre o mujer. Puede ser que sea alguien de elemento agua. Hay alguna, en cuestión de estatura, hay personas desde baja estatura, mediana estatura y personas muy altas. Entonces lo tienes todo. Veo que también dentro de ese grupo que tú vas a tener un reencuentro, que pueden ser amistades, hay una persona con la cual hay un asunto pendiente que vosotros tienen que resolver. Un problema, un lío, etcétera, etcétera. La carta del 5 de oros. Una persona que se fue de tu vida o tú de repente marchaste de tu vida, aún recuerdas los momentos vividos con ellos o con ellas, o creo que a lo mejor de repente me dice Richard, recuerdo mi hogar, recuerdo mi casa o extraño mi casa, deseo volver a mi casa. Veo que muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Esta persona tranquilamente trabaja algo relacionado con la seguridad. De repente trabaja lo que es en un banco, puede ser que trabaje también como puede ser policía, mozo de escuadra, esté lo que es en el ejército, o simplemente trabaja lo que es algo relacionado con la inmobiliaria o la construcción también, porque veo este tema de construcción, de ventas, de seguridad. Puede ser que también trabaje algo relacionado con las instalaciones de seguridades o alarmas o algo por el estilo, ¿vale? Veo que esta persona, aunque su vida es exitosa, aunque a lo mejor de repente lo tiene todo, trabajo, físicamente es una persona que está muy bien, puede tener a todo el mundo a su lado, pero veo que no es feliz, cariño. Siempre te piensa, siempre tiene algo inconcluso. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser también alguien de elemento aire, puede ser un Libra tranquilamente. Veo que muchos de vosotros también de repente están en un lío, lo que es en la parte judicial, o simplemente te estás divorciando con la persona de tu interés. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, qué tristeza o qué pena que hemos llegado hasta este punto en la cual nosotros estamos perdiendo nuestro hogar, nuestra casa, o simplemente cada uno está tomando lo que es rumbos diferentes, ¿vale? Pero nos están diciendo de que tu dolor en estos momentos para un grupo está relacionado con trámites legales.
La persona de tu interés tranquilamente puede ser que tenga cabello negro, largo. Es una persona que tiene rasgos asiáticas, a lo mejor de repente tiene los ojos un poquito chinitos, jaladitos, tiene la cara un poco redonda también y algunos alargados, ¿vale? Veo que es una persona que tiene la nariz un poquito anchita, pero es un poco ñato, no sé si es la palabra correcta, ¿vale? Pequeña, pero tiene como sus bolitas al costado. Es una persona que también yo veo que tiene las cejas muy pobladas y unos labios rojos. Es una persona que tiene unos labios de salud, ¿vale? Vamos a continuar. La carta de los amantes y tenemos aquí la carta de el as de bastos. Hay un grupo de ustedes en la cual la conexión no se ha roto entre vosotros dos. Puede ser que estés lidiando con un Géminis o con un Virgo. Siento que muchos de vosotros de repente tuvieron un encuentro. Solo bastó lo que es un encuentro con una persona. ¿Para qué? Para que jamás ambas partes se olviden. Veo que la conexión es mutua. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, vengo teniendo sueños constantes de ese acontecimiento o lo sueño esta persona. Es una persona que puede ser alto, si es hombre, piel morena, pero porque está bronceado, ¿vale? No me dice que sea de rasgos mulatos o afroamericanos, no. O simplemente es trigueño. Tiene el cabello largo, algunos tienen canas. Puede ser que esta persona también tenga el cabello que se hace como rastas o trencitas. Sea hombre, ¿vale? Tiene un poco de barba también. Tiene una sonrisa muy agradable y unos ojitos también que se lo hacen, que lo brillan. Puede ser que sea una persona mayor de 30 años. Veo que también las mujeres, cabello largo, son cabello castaño o cabello caoba, natural o pintado, ¿vale? Delgados o delgadas, piel blanca, algunas de ellas de repente son un poco trigueñas también, tienen algún tipo de tatuaje en el hombro. Mujeres mayores de 30 años, personas que tienen su propio negocio, su propia empresa, o hombres también que tienen su propia empresa, su propio negocio. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con ¿cómo lo dicen? Frutos del mar, ¿no? Todo lo que está relacionado con la producción del mar. De repente en una fábrica, de repente trabaja, tiene un restaurante, un crucero. Todo lo que el mar, la costa te pueda dar está relacionado a su trabajo, su empresa, su negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien. Es una persona que se cuida mucho. La carta del caballero de oros. Siente que hay una persona que a lo mejor me dice, Richard, está dejando que todo lo bueno se vaya entre nosotros dos. Esta persona en estos momentos de repente está un poco ciego o ciega y a ti te da un poco de tristeza ese orgullo, porque como dicen esa frase, el que ríe último, ríe mejor. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser mayor de 20 años y también mayor de 45 años para arriba, ¿vale? Personas de cabello negro, delgados, delgadas, una sonrisa muy agradable. Algunos tienen de repente ya la vida hecha. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas que ya están jubilados o jubiladas, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor está en el extranjero. Hay una persona con la cual vosotros dos tuvieron planes de viajes o planes simplemente de que esta persona esté contigo en el país donde tú estás, pero sin embargo siento que esta persona no supo aprovechar su momento. Y ahora yo estoy viendo que siempre te observa, siempre te mira o está pendiente de lo que tú haces o dejas de hacer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Es una lectura bonus, ya me contarás. Apóyame por favor, bendiciones de corazón y te me cuidas.